Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Esther Quiroa y el de mi compañero Luis Regalado. En el siguiente video se hablará de las nociones básicas de virtualización, base de datos y al final del mismo un ejemplo sencillo de cada uno. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Chinautra, Zona 6. Bases de datos. No es más que un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto, los cuales son almacenados para su posterior uso. En palabras más sencillas, es una biblioteca que resguarda cantidad de datos, números, nombres, documentos, etc. En la informática se usan las bases de datos en casi toda aplicación o plataforma que usemos, como Facebook, que resguarda en base de datos nuestras claves, multimedia y más, las cuales se pueden modificar, arreglar y eliminar. Tu agenda telefónica es otro ejemplo de una base de datos. Virtualización. En informática, la virtualización es la creación a través del software de una versión virtual de algún recurso tecnológico. Servicios informáticos, CPU y red se unen para dar vida a múltiples máquinas virtuales. Estos recursos son segmentados para que puedan ser usados de forma independiente. Lo que quiere decir, en palabras sencillas, son varias computadoras dentro de una sola computadora. Ahorra espacio, ahorra tiempo y permite tener varios y diferentes sistemas operativos en una sola máquina física. Retos al hacer las bases de datos. Elegir si usarás una base de datos específica como MongoDB, SQL, Access u otra, es lo que debes de pensar primero. Aunque verás en el ejemplo que con tener nociones básicas de sistemas y con código de tu lenguaje de programación preferido, puedes comenzar a practicar los conceptos de almacenamiento básico que rigen las bases de datos. Por ejemplo, los campos que se almacenarán. Piensa en una base de datos sobre clientes. Se puede almacenar código de cliente, nombre del cliente, dirección, número de cuenta, entre otras. Estos campos de requerimientos varían según la base que quieres crear, pues si es base de datos sobre estudiantes, los campos serían otros: código de estudiante, nombre de curso que toma, notas de esos cursos, por lo que se insiste, varía según sobre qué se requiere hacer la base de datos. Retos al hacer la virtualización. Elegir el software que usarás para crear tu máquina virtual es primordial. En este caso se decidió usar VMware, pero VirtualBox entre otras son válidas. También verificar que tu sistema sea de 64 bits y verificar que la posibilidad de hacer virtualización de 64 bits esté activada también. De no ser así, debes de entrar a la BIOS para activarla. Las teclas de entrada varían según el modelo y marca de tu ordenador, pero fácilmente encuentras cómo hacerlo en la web. Si piensas hacer una virtualización, debes de verificar cuánto de RAM y cuánto de disco duro le queda libre a tu PC, para que uses lo recomendado, que es la mitad de cada uno. Aunque, si el equipo posee bastantes recursos, basta con asignar lo necesario. Por ejemplo, para instalar un Linux se requiere mucho menos recursos que instalar un Windows. Por lo que después de saber cuántos recursos posees en tu PC, lo siguiente será revisar si bastan esos recursos con el sistema operativo que deseas instalar. De no ser así, deberás de buscar un sistema operativo con menos recursos o aumentar los recursos de tu PC. Virtualización. Aquí puedes ver cómo dentro de un sistema operativo que es Windows 10 está contenida la máquina virtual que posee un Linux Ubuntu, versión 18.4. Los sistemas operativos son totalmente independientes, pues no se puede copiar algo de Windows y pegarlo en Linux, por lo que si en la máquina virtual se está experimentando con virus, estos no entrarán en el sistema del hardware. A esta máquina se le asignó 4 GB de RAM, 100 GB de disco duro y 4 núcleos. También al sistema operativo que está en la máquina virtual ya se le hicieron modificaciones como temas, colores, actualizaciones e instalación de programas específicos. Una de las ventajas que hemos aprovechado es de las pantallas extendidas en Windows. De esta manera, en un monitor estamos trabajando con el sistema operativo principal, que sería Windows 10 o el que tengas, y a la par con la máquina virtual con Linux Ubuntu 18.4, que es el que tenemos instalado. Bases de datos. Este es un ejemplo sencillo que fue hecho en C++, donde se pide datos de un cliente, código, entre otros aspectos. Los resguarda en un documento TXT y cada vez que se ingresa al programa se puede modificar, agregar o eliminar a un cliente.
Hasta aquí el video. Si tienes dudas, sugerencias o comentarios, agradeceríamos los dejaras en la caja de comentarios. Saludos. Saludos.